¿Y cómo, pues eso, cómo soltaste la bomba en casa? La bomba. La bomba. No, la bomba la solté mucho antes, luego fue como yo, ¿no? Bueno, pues... A ver, yo nunca he tenido en mi vida un punto de inflexión en que haya tenido que volver al Señor, porque Dios ha sido tan bueno conmigo, tan bueno, que desde muy pequeñita pues me ha tenido siempre con Él, siempre junto a Él. Entonces en ningún momento de mi vida he tenido que pararme y volverme hacia Él, porque a lo mejor si hubiera tenido que tener una conversión de esas no hubiera sido capaz y no lo sé. Entonces Él me ha cuidado desde mi más tierna infancia, ¿no? Yo nací en el seno de una familia normal, con antecedentes religiosos en mi familia, sí, pero por circunstancias. Cuando yo nací ni mi padre ni mi madre practicaban, aunque sí se habían casado por la iglesia y oficialmente eran católicos, pero oficialmente porque no ejercían como tales nunca, vamos, salvo en algún entierro, en algún bautizo, en alguna boda o estas cosas así, ¿no? Entonces cuando yo nací mis padres no practicaban, pero me bautizaron a los pocos días de nacer como era normal. Y yo creo que más por un uso social que por un convencimiento religioso, ¿no? Y luego, pues, cuando tenía 4 años me llevaron a un colegio de religiosas, pero tampoco por un convencimiento religioso, sino porque tenían el convencimiento, ellos lo veían así, de que en un colegio religioso me iban a dar una educación más acorde a sus ideas, a sus principios, y para ellos eso era una garantía. Y bueno, pues me matricularon en un colegio de monjas, que fue donde de verdad yo fui educada en la fe cristiana, ¿no? Luego, bueno, cuando llegó el tiempo, pues empecé a la parroquia, a la catequesis, hice la primera comunión a su tiempo, todo normal. Aunque mis padres no participaban mucho de ello, pero nunca han puesto impedimento, y bueno, pues me dejaban hacer lo que hacían todos los niños y niñas de mi edad y punto. Pero ellos no se involucraban mucho porque pasaban del tema. Tampoco es que fueran anti-religiosos, pero les daba lo mismo choque, o sea, que les daba igual, ¿no? Y en cierto modo, pues era mejor que la niña saliera piadosita que no saliera una bala. Entonces, pues dentro de todo no les pareció mal. Y en el colegio pues recibí la formación normal que te dan en cualquier colegio, ¿no? En un colegio de religiosas que inician en la fe cristiana. Pero yo recuerdo que cuando cumplí 12 años empecé a tener clase en el colegio con una religiosa que a mí fue la que me cambió la vida, porque fue la primera persona que me habló de un Dios personal, ¿no? De un Dios que es Jesús, que quiere tener una relación interpersonal conmigo y al que yo le importo. Entonces eso me habían adoctrinado pues eso, en lo que es la fe católica, pues como se puede adoctrinar a una niña, pero nunca me la habían planteado como alguien vivo, real, que quiere estar conmigo, y a mí eso sí me impactó mucho, ¿no? Y tenía 12 años. Entonces a partir de ahí, como que mi inquietud religiosa, mi inquietud de estar con Jesús, de conocer a Jesús, fue creciendo más y más cada vez. Pues os digo que yo es que he sido que no tengo ninguna conversión. Y en un momento dado de mi vida, tenía 13 años, yo siempre he sido muy inquieta, muy idealista, y yo soñaba pues con un amor eterno que no se acabara nunca, y pensaba que podía existir, ¿no? O sea, un amor pues apasionado y para siempre. Y me acuerdo que con 13 años vi una película que entonces estuvo probablemente la habéis visto la mayoría, y en su momento estuvo como muy de moda, que es Love Story, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una historia, si no lo sabéis, que narra pues un amor ideal. Es un chico de una familia muy rica que se enamora de una chica de un origen, o sea, de una clase muy humilde. A los padres no les gusta la chica y él está tan perdidamente enamorado de su chica que deja toda su posición social, sus estudios, su carrera, se enfadan sus padres con él, le ponen en la calle, se va a la calle con lo opuesto, pero se va con ella. Entonces aquello es como, wow, cómo la quiere, cómo se quiere, todo estaba muy bien, todo era ideal, estaban muy enamorados, se casaron, no sé qué, y en lo mejor de la historia ella aparece con una leucemia y se muere. Y a mí aquello, yo decía, o sea, en el mejor de los casos te puede pasar eso. Todo esto
si no se va con otra, no te deja tirada, no te amarga la vida, no te machaca todos los días. O sea, esto era lo estupendo ideal, que de repente va a la otra y se muere. Se acabó. Claro, yo recuerdo que yo tenía 13 años y a mí aquello me impactó mucho porque yo decía, no puede ser que yo entregue toda mi vida, todo mi ser, toda mi ilusión y todas mis capacidades a alguien que de repente me pueda faltar. O sea, a mí aquello como que me angustiaba muchísimo, ¿no? O sea, de repente me quedo aquí yo más colgada que un kilo percha. Y dije, no. Tiene que ser algo que sea para siempre y que no se acabe y que no se acabe. Entonces yo iba al colegio y a la religiosa hasta que os digo le ponía la cabeza como así. Porque tú me entiendes, que yo necesito un amor que sea para siempre. Me decía, sí, entenderte, te entiendo. Entonces, a ver cómo hago, porque mira estos, fíjate cómo era y de repente vaya y se muere. O sea, y eso nadie tiene la culpa, pero puede pasar. Ya. A ver, entonces tú dime, ¿dónde encuentro yo un amor que no se acabe nunca y con garantías? Y ella me decía, pues hombre, porque tiene que haberlo en algún sitio. Y ella me decía, sí. Ya, ¿pero dónde? Y ella me decía, pues hombre, tú piensa un poquito, a ver, tú, ¿quién te crees que te puede dar un amor así, como tú dices, que sea eterno, que sea para siempre, que sea apasionado, que sea incondicional, que sea todo tuyo, que sea todo para ti y con garantías? ¿Quién? ¿Pero tú crees que hay? Que sí, que yo te digo que sí que hay. Me decía ella, pues ¿dónde? Y ella me decía, pues tú piensa un poco y reza, a ver qué te dice el Señor a ese respecto. Y ya un buen día se me encendió la bombilla y yo, y pues va a ser que tiene que ser Dios, ¿no? Va a ser que tiene que ser Dios, que de otra manera esto no va. Y entonces, bueno, pues yo tenía 13 años, 14 años cuando empecé a comprender que mi corazón no se iba a poder saciar nunca con nada que fuera menos que Dios, ¿no? Por un lado, fue una experiencia preciosa, pero fue traumática, porque a mí me pasaba una cosa un poco parecida a lo que dice Sonia, es lo que yo tenía que hacer, es que yo quería ser normal, yo quería ser como todo el mundo, pero algo dentro de mí me decía que había ciertas cosas con las que yo no me podía conformar, pues porque no las quería, porque las rechazaba, porque me repelían y porque no me llenaban. Entonces, como que no iba a perder mi tiempo en cosas que no me hacían feliz. Pero claro, el optar por las cosas que yo veía que tenían que ser, suponía que me quedaba sola. Muchas veces no tenía con quién ir y con 14 años pues no era fácil, ¿no? Y yo confieso que muchas veces mi tentación era intentar ser normal, como todo el mundo. Y yo lo intentaba, o sea, yo intentaba hacer lo que hacían todos, decir las tonterías que decían todos y lo intentaba, pero me sentía mal, me sentía vacía y no. Yo decía, prefiero estar sola, pero sintiéndome bien, que intentar, pues bueno, no, que caer en el borreguismo de hacer lo que hace todo el mundo porque todo el mundo lo hace, ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes esa edad no es fácil. Pero sin embargo, yo veía que esa inquietud interior, ese vacío interior que me hacía buscar, pues se podía más que todo, ¿no? Y empecé pues a comprender que mi vida tenía que ser pues desde el Evangelio, ¿no? Desde Jesús. Volví a la parroquia porque durante algún tiempo después de la primera comunión dejé de ir porque para qué iba a ir en mi entendimiento, para que yo he hecho la primera comunión hasta la confirmación, que había confirmado con 17 años. Desde los 9 que comulgué yo dije, anda, que voy a estar viviendo en la parroquia ahí. Y entonces como que lo dejé, pero empecé a sentir la necesidad de ir allí porque yo entendía que las personas que estaban allí eran más afines a lo que yo sentía dentro de mí, ¿no? Me sentía menos rara que en otros ambientes. Y bueno, pues ahí conocí a un grupo de amigas con las que tuve pues, buena relación, vivimos en campamentos, en convivencias, en todas esas cosas. Y yo cada vez iba entendiendo más que Dios era lo principal en mi vida y que todo lo demás me resultaba, pues de alguna manera, cansino. Entonces a los 16 años supe claro, o sea, ya no tuve ninguna duda, cuando lo decía, me decían que con 16 años era imposible que supiera las cosas y yo fui a asegurar que las sabía con la misma seguridad que las sé ahora, no con la misma madurez, pero sí con la misma seguridad, que mi vida tenía que ser para Cristo y yo estaba llamada a ser religiosa, cosa que de entrada no me hacía mucha ilusión, porque yo tenía mis planes, no eran muy compatibles con ser monja tampoco, ¿no? O sea, a mí me gustaba muchísimo por mi modo de ser la música, las bellas artes, entonces pues me interesaba muchísimo viajar
Y bueno, pues una de las cosas que pero cuando digo la música, sobre todo es la música clásica. Entonces, bueno, una de mis ilusiones, que nunca fue, y ya no va a ser, por supuesto, era ir al concierto de Año Nuevo en Viena. Entonces yo decía, algún año, cuando tenga dinero, porque me decía mi padre, sí, hija, sí, cuando tú trabajes te lo puedes pagar, pues perfecto, tú eres el concierto de Año Nuevo en Viena, porque tu padre como que no nos da el presupuesto, ¿no? Entonces era una de las cosas, cuando yo sea mayor y pueda, pues ir al concierto de Año Nuevo en Viena. Luego quería, pues, conocer, pues, qué sé, los grandes teatros del mundo, que me llamaban mucho la atención. Por supuesto tenía que ir a Grecia, no sé qué, pero entonces quería ir a Grecia. Y no sé cuántas cosas más. Y todo eso como que me interesaba mucho, me llamaba mucho la atención, ¿no? Y claro, entonces no era como tampoco muy compatible con ser monja. Y decía, es que me lo voy a perder todo. O sea, si me hago monja, me voy a perder todo esto. Y yo decía, bueno, primero hago todo eso y luego voy a ser monja. Porque total, con 16 años tengo tiempo para todo. El problema es que no tenía ni dinero ni nada, pero bueno. Yo decía, primero hago todo eso y luego ya pues me haré monja. Pero primero hago todas esas cosas que yo tenía pensadas hacer, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que uno se monta en la cabeza y otra cosa es la realidad que tú vas viviendo interiormente. Y yo recuerdo que cuando tenía 16 años mi sentimiento era, a ver, no infelicidad porque yo no era infeliz, o sea, yo era feliz, pero sí era como un dolor por dentro punzante de un vacío cada vez mayor y la sensación de estar donde no tenía que estar y perdiendo el tiempo, ¿no? Y era muy gracioso porque me acuerdo que cuando cumplí 17 le decía a esta religiosa del colegio, es que se me está pasando la vida y no se la entrego a Jesucristo. Y me miraba como, mira, con 17 años. ¿Te das cuenta que ya cumplí 17 años? Y ya me decía, sí, yo 60, pero no pasa nada. Ya tenía como 60 por entonces, ¿no? Y yo, pero tú te das cuenta de que me estoy haciendo vieja, le decía, y no le entrego la vida a Jesucristo. Y ella me decía, cuando yo estudiaba había que terminar el BUP y el COU, me decía, es que es conveniente de que antes de que te hagas monja termines por el el COU, porque aquello de que una monja analfabeta no tiene mucho futuro, me decía. Y yo no soy analfabeta, ya no leí y escribir, me decía así, pero poco más, ¿no? Entonces, por lo menos, no es que se me está pasando la vida sin entregársela a Jesucristo, ¿no? Y yo ahora lo pienso, yo tenía 17 años, pero mi sentimiento era ese, ¿no? Era la necesidad urgente de que aquel fuego interior que me consumía, pues darle cauce de alguna manera. Entonces, yo cuanto más leía el Evangelio, cuanto más pensaba en el Señor, cuanto más profundizaba en lo que es nuestra fe, o sea, mayor era la atracción hacia la persona de Jesús, que ha sido siempre. Yo siempre le he dicho que mi espiritualidad femenina es Cristo, desde que tengo uso de razón. Jesús, 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 Jesús. Luego de Jesús me cogí el corazón, pero también cogí el corazón, era Jesús sin corazón, ¿no? Jesús entero. Jesús, Jesús, Jesús. Y era una cosa como... O sea, yo tenía la certeza absoluta dentro de mí de que estaba llamada, de que estaba escogida por Él, de que estaba señalada por Él. Y eso no me lo podía quitar nadie, a pesar de que no tenía mucho crédito. ¿Por qué? Pues porque era una niñata y hacía las cosas propias que hacen todas las niñatas. Rebotarme, dar la barrila, pues las cosas propias que uno hace cuando tiene 16 años, porque yo soy una persona normal. Entonces decían, pero si es una niña, si es que es imposible que sepa lo que quiere. Con 17 años nadie puede saber lo que quiere. Y decía, si te lo creerás tú. Yo sé lo que quiero, otra cosa es que no sé cómo hacerlo, ni cómo... Pero yo lo sabía y hoy lo puedo confirmar, ya ahora tengo 43. Yo hoy sé que estoy llamada, pero es que no lo sé más claro que lo sabía entonces. Tengo la experiencia de una vida y quizá otras perspectivas que entonces no tenía, pero la seguridad de que yo tenía que ser de Dios no ha variado de cuando tenía 17 años, ahora tengo 43. La seguridad es la misma, la certeza es la misma, ¿no? Y entonces lo pasé muy mal porque nadie me tomaba en serio. Decían que eran cosas de... Vaya, se le pasará, le decían a mi madre, mira, que salga este verano, que vaya a la piscina, que pase por la playa y a ver cómo se ventila. Y decía, pero son tontos lo que les pasa. Pero yo decía, a mí me sentaba fatal porque yo decía, pero vamos a ver, que yo estoy hablando en serio, que es que nadie me lo toma en serio, porque claro, con 16 años, pues, cosas de la edad. Tonterías, decía mi madre, pues le podía dar por otra cosa, ¿no? Pues, claro, otro le da por otras cosas y a mí me dio por eso. Y entonces, pues yo lo pasaba mal y me daba mucha rabia que no me tomaran en serio. Pero como yo era más chulo que un 8 y decía, cuando cumplan 18 años se van a enterar todos estos. Nada, yo callada y atenta. Entonces yo en principio pensaba en ser monja, pero claro, yo pensaba en lo que conocía. Evidentemente, yo que conocía pues las monjas del colegio, las religiosas del colegio, entonces era como mi punto de referencia, era lo que veía, pues yo como ellas, ¿no? Que aparte de que esta religiosa que os digo, la quería mucho, mucho, porque para mí ha sido una madre en la fe, ¿no? Ha sido la que de verdad
yo siempre lo digo, me ha engendrado la vida de la fe, la que me habló de Jesucristo, la que me habló de educación y la persona que para mí era un referente porque yo la veía. Y era una persona tan enamorada de Jesucristo, tan feliz, tan plena, tan llena, porque era así, ella lo repetía muchas veces, vivo feliz, lo decía miles de veces. Vivo feliz, así como todo el mundo se queja, ¿no? Por todo, pues esta no está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo vivo feliz. O sea, era una expresión que le salía muchas veces porque era verdad, o sea, tú te das cuenta de que era feliz. Y entonces yo la veía y yo decía, jo, pues yo quiero como ella. O sea, era una cosa que yo decía, pues yo como ella. Entonces era mi idea, ¿no? Pero claro, yo decía, yo quiero como ella, pero el Señor no quería como ella, el Señor quería otra cosa. Entonces, no veáis cómo se explica. Y resulta que cuando cumplí 16 años, con las religiosas de este colegio organizaron un campamento precisamente en Ávila. No hay sitios en la península para organizar campamento ni nada. Pues nada, fuimos a Ávila, ¿no? Y entonces, pues yo me acuerdo que la primera vez que vi a las carmelitas fueron las de la Encarnación y me parecieron más raras que la quinta. En las de San José ni siquiera las vi, porque no se dejaron ver, ¿no? Y entonces nos pasó una anécdota muy graciosa. Yo iba con una amiga mía, bueno, íbamos bastantes chicas, ¿no? En el grupo, pero en concreto iba con una amiga mía, muy amiga, Ana, y esta chica es mucho más bajita que yo y más bonita. Yo entonces era mucho más delgada que ahora, pero yo era igual de alta que ahora, pero muy delgada. Y esta era bajita y rechoncha. Y entonces íbamos las dos en el campamento con lo típico, con bermudas y una camiseta y no sé qué. Claro, llegamos a la Encarnación y me dicen que en bermudas no puedo entrar. Yo dije, lo dicho, hemos venido al Paleolítico inferior, tanta piedra en esta ciudad, esto es la edad de piedra. Y yo decía, bueno, pero vamos a ver. Y me decía la hermana de esto, pues casi no te compras, pues haz algo que parece de monja. Y me dice, ¿qué quieres que haga yo? Y tienes un problema. Si te dicen que con un pantalón corto, era un pantalón, un short, pero tampoco era, a mí me parecía lo más normal del mundo. No puedes entrar, pues no puedes entrar. Y yo decía, pues si no puedo entrar, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Total que yo decía, bueno, ¿qué hago? Y me dice, no, pues... Y esta Ana llevaba un pantalón pirata de estos aquí, ¿no? En ese momento, bueno. Ella llevaba pirata y camiseta y yo short y camiseta. Entonces ella podía entrar y yo no. Y dije, esto es surrealista, ¿no? ¿Qué me están contando? Y entonces me dicen que me cambié los pantalones con Ana y entramos en dos turnos. Como éramos un mogollón, terminé en una habitación. Está bárbara. Ah, operación abrazo. Si quieres bajo yo y subimos para que Vale, la subo para aquí. Bueno, total, que llegamos allí y yo decía, pero ¿cómo me voy a cambiar los pantalones con Ana? Si es como gordo y flaco, también los pantalones, esto es imposible. Total, que nos metimos entre dos coches, que esto es surrealista. Y decía, vamos a esto para ver un museo, que a saber si a mí me importa el museo de estas monjas que son más raras que la quina, que deben de ser todas de la edad de piedra. Yo también dije, nada, estaba curiosísima. Bueno, pues nos metimos ahí entre dos coches y una furgoneta cambiando los pantalones. Imaginamos eso. Yo entré en el Museo de la Encarnación a agarrarme los pantalones todo el rato porque me subían casi hasta los sobacos. Y la pobre Ana de la furgoneta y me subía pronto porque no lo podía hacer. Sal y ven pronto. Y yo decía, pero Ana, ¿y cómo te voy a dejar ahí? La pobre haciendo así como pendiente que se caían los shorts. Anda, venga, coge el museo y me pongo. Total, que yo, bueno, yo no me acuerdo de nada del museo porque sé que estuve interiormente maldiciendo todo el tiempo. Vamos, pues aquella verdad que me había hecho comer los pantalones. Fui todo el tiempo renegando, ¿no? Y ya, pero vamos, o sea, que mi primer contacto, lo digo esto porque mi primer contacto con las carmelitas descalzas fue catastrófico. Dije, vamos, no lo digáis nunca, ¿eh? Lo último en la vida, pero qué monjas más raras. Lo último. ¿Cómo pueden existir monjas así en la iglesia? Estamos en el siglo XX, Esto es horrible, hacerme cambiar los pantalones, yo estaba furiosa, ¿no? Y cuando llegué a casa después del campamento y todo, o sea, mi recuerdo de las carmelitas era horror. O sea, mi experiencia fue negativísima. Ávila precioso, pero esas monjas... Y entonces, después de eso, por una serie de circunstancias, que la providencia fue... claro, yo pienso que cuando yo decía lo último en la vida, jamás el Señor haría. Me miraría y decía, cállate que te lo vas a tragar todo lo que estás diciendo, ¿no? Y yo estaba furiosa y entonces resulta que nada, por circunstancias, una religiosa de mi colegio tenía una hermana que era íntima amiga de la que era priora entonces en Río Seco, la madre de María Ángeles.
Y fue 2 o 3 días a Río Seco, pues de visita, ¿verdad? Su íntima amiga del alma, que eran amigas desde muy jóvenes, iba todos los años, una vez o 2 al año de visita a verla, y no sé qué, no sé cuál. Y entonces yo le tenía que dar a esta persona un recado. Y me dicen que soy de un convento carmelita descalza. Y digo, no hay otro sitio para irse pasar 3 días. Porque yo me acordaba de los pantalones. Dije, pues que vaya con faldas, porque si no la tiene cruda y tan parada, ¿no? Siempre hablando fatal, echando pestes. Y resulta que por circunstancias le tuve que dar a esta persona un recado. Y entonces me dijeron que estaba muy nerviosa con un convento carmelita descalzas. Y yo dije, y me urge, ¿y cómo hago para hablar con ella? Entonces me dieron el número de teléfono del convento. Y yo llamé. Pero claro, se lo expliqué a la monja, mire, si tengo que hablar con esta cosa. Sí, está aquí, está de visita, está con nuestra madre y tal y cual. Sí, pero es que yo necesito hablar con ella. Me dijo, pues es que no sé si va a ser posible. Dijo, porque es que este teléfono está dentro de la clausura y ella está fuera y no había inalámbricos, entonces ni móviles. Estoy hablando de 1986, que no había inalámbricos todavía ni móviles. Entonces yo decía, pues sí que estamos apañados, pero si es que esto es lo que digo, medieval, no hay manera humana, y le dan un regalo por teléfono a una persona que está ahí de visita. Yo decía, aquí esto va mal por nosotros. Bueno, pero mire, me dice, mira, voy a decirle a nuestra madre a ver si hay posibilidad de que llames a un teléfono que está afuera, que es de la demandadera, que no sé qué, y puedes hablar con ella. Muy amablemente, me atendieron, me dieron todas las facilidades posibles, y efectivamente así fue. Me tomaron mi número de teléfono, me llamaron, que llamara al otro teléfono, que estaba ella. Y yo me acuerdo que después de hablar la primera vez hablé con la tornera. Y la segunda vez, porque yo dije, hombre, pues se han molestado, han sido muy amables, pues les voy a dar las gracias. Y entonces le dije a la madre María que la llamé para darle las gracias. Crash tu error. No por ser maleducado a veces en la vida. Porque yo oí hablar a la madre María Ángeles y yo no me preguntéis qué me dijo porque no me acuerdo. Debía ser una conversación pues muy a ras de pues muchas gracias madre y hola qué tal y no sé qué, porque no me acuerdo para nada de qué hablamos. Pero sí recuerdo que el tono en que ella hablaba y el modo que ella me hablaba, a mí me impactó muchísimo, nunca había oído hablar de eso. Que yo percibí en aquella conversación, en el tono de aquella mujer, de aquella monja, que luego, años después, fue mi maestra de novicias, la primera que me recibí en el convento, tal cual. Yo percibí en aquella persona, es que ahora mismo veis a la madre, no es ni, vamos, ni claro, ni parecida a lo que era la madre. O sea, quienes la han conocido, la madre Pilar sobre todo, os podría decir, es que la madre era una persona que tenía una bondad natural, una dulzura, tenía un atractivo natural muy grande para atraer a las almas y para atraerlas a Dios, ¿no? O sea, que es que ahora ya está para meditar sobre las vocaciones de la vida, pues porque está muy mayor, por muchas cosas, ¿no? Ya no es la que era. Pero cuando yo la conocí tenía 50 y tantos años y era una persona que irradiaba paz, irradiaba bondad y luego tenía muchísima alegría porque era una persona muy risueña, muy alegre, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me impresionó mucho que yo encontré en ella algo que humanamente yo no entendía, pero que era una realidad tangible, ¿no? Y tal cosa me quedó de aquella conversación, que repito que no me acuerdo del contenido, pero me acuerdo del tono y el modo que hablaba, que al día siguiente no sé qué excusa me inventé y volví a llamar a hablar con ella. Una tontería de estas que, bueno, no se la cree nadie, pero bueno, me sirvió para volver a llamar por teléfono, ¿no? Y volver a hablar con ella, porque a mí me impactaba aquella plenitud, aquel gozo que percibía en la conversación de aquella monja por teléfono, porque yo no la veía, o sea, era simplemente oírla, ¿no? Y fui hablando con ella siempre me acogía con mucho cariño, y yo le preguntaba cosas y me contestaba pues, con mucho cariño, con mucha ternura. Y yo, pues como nunca he tenido problemas con encariñarme con la gente, pues me encariñé mucho. Y ahora que lo pienso, digo, aquí. Pero bueno, Dios se sirve de todas las cosas, ¿no? Y yo era súper archimega afectiva, entonces pues nada, me sentí como muy atraída por aquella persona y sobre todo por la bondad y la alegría que irradiaba en su conversación. Y a mí aquello me espoleó mucho en el sentido de hacerme buscar, de inquietarme, de decir, quiero encontrar esa causa de gozo, eso que a esa mujer la hace tan feliz, ¿no? Y entonces pues empecé a leer muchísimo, porque claro, yo cuando le preguntaba a ella me decía, pues eso, que eran las melodías descalzas, y me acordaba de la de los pantalones.
Y es que yo una vez conocí las carmelitas descalzas, porque yo era muy así, y me cayeron fatal. Y me dije, ah, sí, pues ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde fue? Cuando fue en el convento de la Encarnación, en Ávila, en Patatín, y me trataba, bueno, ya, claro, y ya la ponía intentando, y yo, así, me pareció fatal, tú pareces más normal, y ella decía, bueno, en fin, ¿no? Y yo era como muy, pues eso, tenía 17 años, escasos. Y resulta que empecé a leer mucho porque ya no hablaba de Santa Teresa, ¿no? Nuestra madre Santa Teresa, nuestra madre Santa Teresa y Santa Teresita, pero a mí Santa Teresita por aquel entonces me caía gorda, porque me parecía un repollo con largos. No, para mí no era Santa Teresita, y decía, esas cursilerías y tal. No. Entonces yo Santa Teresa, que Santa Teresa era una mujer fuerte y además tenía el salero y, en fin, o sea, esa me gustaba como más, ¿no? Y entonces empecé a leer cosas sobre Santa Teresa, leí la biografía de José María Javierre sobre Santa Teresa, que es muy completa en los dos aspectos, ¿no? O sea, explica bastante bien, expone bastante bien el perfil espiritual de la santa, además del perfil de su tiempo, ¿no? Y entonces como que a mí aquello me enganchó mucho. Y entre lo que leía de Santa Teresa y que yo seguía llamando por teléfono al convento de vez en cuando para oír a la Madre María Ángeles, se montó una, porque aquí estoy. Desembocó que aquí estoy, ¿no? Porque ¿qué me pasó? Que yo ya empecé a ver que aquello de lo de las monjas en mi colegio era una cosa muy light. Porque me parecía estupendo, de pronto me pareció que aquello me faltaba chicha. Decía, esto no. Porque fíjate Santa Teresa lo que hizo, y además fíjate las cosas que dice, y entregó la vida a Jesucristo, y además es que es una vocación que abarcas todo, y las del colegio, si están dando clases en un sitio, no están dando clases en el otro. Y por supuesto no están con los enfermos, y por supuesto no están con el Señor acompañándole. No. Yo tengo que ser una cosa que sea todo, yo era todo. Pero decía, pero como ya me he tenido un comité de clausura, y decía, me da algo al día siguiente, me da un jamacuco, o sea, me salgo por la pared, o me da un... porque yo era una persona muy vital, muy así, entonces... ¿Y cuándo voy a ir yo al teatro? Y ya no voy a ir a los conciertos, y ya no voy a hacer todos mis planes, ¿no? Entonces yo iba a estar en la brecha del apostolado, iba a hacer la tira de cosas, y de repente empiezo a comprender que Dios me pide que sea carmelita descalza. Y aquello fue pues una especie de... ¿Veis como un gato panza arriba cómo se defiende? Pues así me defendía yo, ¿no? O sea, con uñas y dientes y arañando todo el rato diciendo no quiero. Y me acuerdo que cuanto más claro lo veía, más protestaba y más pataleaba y más decía que yo eso no quería, que yo no podía hacer eso, que eso era para las pasmadas. Para gente sin chicha, gente shock, que no tuviera así nada. Pero yo que me iba a poner en el mundo, que iba a tener un convento, digo, me da algo. Y entonces, bueno, pues fue una resistencia, pero cada vez era más evidente que tenía que ser así, más acuciante la llamada y más clara la luz que tenía al respecto. O sea, es que ya el Señor solo me faltó mandarme un telefax o algo, porque ya era tan claro, en todos los sitios me lo encontraba, ¿no? Y yo comprendía que ya no iba a poder ser feliz nunca fuera del Carmelo. O sea, yo decía, es que si intento cualquier otra cosa, siempre voy a tener el ay del Carmelo y no... Entonces, bueno, pues llegó un día, me acuerdo que fui a la capilla del colegio, donde yo últimamente iba a la capilla del colegio y yo no rezaba, yo solamente lloraba por litros. Venga, llorar, ¿no? Y ya las monjas veían y decían, Olga que viene, que llora un rato y se va. Olga que viene, que llora un rato y luego ya se va. Al día siguiente iba, lloraba un rato y luego me volvía a ir, ¿no? Y entonces además me acuerdo que había veces que decía, esto es ridículo, porque para ir a llorar en la capilla pues lloro en mi casa, pero no era lo mismo, ¿no? Y entonces había veces que incluso iba con mi guitarra a cantar, que lo que yo solía hacer iba, cantaba un rato en la capilla, que siempre me ha hecho mucho bien, y luego me iba, pero es que era incapaz de cantar, porque en cuanto quería empezar a cantar lo que empezaba era a llorar, bueno, horroroso. Y ya por fin me acuerdo que una tarde dije, bueno, esto yo ya no puedo más, yo ya no puedo seguir así, me acuerdo que era finales de octubre, el mes de octubre del 86. Dice, yo ya no puedo más, yo ya no puedo seguir así porque estoy fatal. Entonces le dije, voy a ir a la capilla y le voy a decir al Señor que esto se acaba. Que esto ya, mira, que se está pasando muchísimo, que quién se ha creído el que es. Y vamos, yo iba dispuesta a ponerle las peras al cuarto a Dios. Claro, las peras al cuarto me las pusieron a mí. Porque yo acudí a la capilla y cosa que no se iba a suceder, había exposición mayor. Bueno. Y yo como, hola, venía a decirte, otro día te digo, una cosa así.
Y fue verme delante del Señor así, yo no puedo explicar lo que sentí, pero porque no sentí ninguna cosa excepcional, pero la certeza de que Él estaba ahí y que aquello era lo que quería de mí, como que me tumbó y me rendí, ¿no? Y entonces, por primera vez en mucho tiempo experimenté lo que era la paz, porque yo estaba en una continua pelea con Dios, y pelearse con Dios es muy mal rollo, porque siempre además tienes que perder, o sea, es pelear y pelear para nada, ¿no? Entonces, yo ya como que me rendí, tuve la certeza absoluta de que era mi vocación, y lo acepté, aunque me costaba mucho aceptarlo, porque, como repito, suponía cambiar muchas ideas, dejar cosas que para mí eran muy importantes, porque yo, por ejemplo, esto, bueno, es una realidad, yo pensaba en dejar a mis padres, pues ya lo tenía asumido, porque yo tenía pensado dejarles para irme con las otras religiosas, ¿no? Pero lo que nunca había pensado era dejar a las monjas del colegio. O sea, era como, casi me costó más renunciar a ellas que renunciar a mi familia, porque el hecho de renunciar a mi familia ya lo tenía claro que iba a renunciar a ellos, ya lo había decidido, entonces que más me daba irme a un sitio que a otro en el fondo, ¿no? Pero ya lo tenía claro. Y luego me costaba mucho porque mis mejores amigas estaban en esa congregación. Y yo era la rara que no iba a ser como ellas, que me iba a un convento y de clausura, ¿no? Y encima en un sitio, un pueblo que se llama Medina del Río Seco, que nadie sabía dónde estaba, que buscaba en el mapa, porque todo el mundo sabía dónde estaba Medina del Campo. Y dije, no, Medina del Campo no, yo no quiero Medina del Campo, yo quiero Medina del Río Seco, ¿no? Y entonces, pues, menos mal que hacía Medina del Campo. Me encuentro a Sara Arias bebé y me da un yuyu, vamos, horror. Y entonces, pues, a partir de ahí fue un cambio muy importante en mi vida, porque la palabra clave ya nunca fue buscar, porque ya había encontrado. La palabra clave fue esperar, porque tenía 17 años. He perdido, perdóname. Lo de Sara y el bebé todavía me lo Que se llama Sara Arias, su nombre fue al convento de Sara Arias, y es de Medina del Campo. Y cuando yo entré en el convento ya nació, imagínate que entré en el convento y me la encuentro de bebé. Un videón. O sea, hace 25 años ella nació cuando yo tomé el hábito. Por eso no sé qué. Entonces, bueno, pues que digo que a partir de ese momento ya la palabra clave en mi vida no fue buscar, porque ya había encontrado, sino fue esperar, porque yo siempre he sido una persona, y sigo siendo, lo que pasa es que los años también te amortiguan, ¿no? Te hacen ser más tranquila, pero yo siempre he sido ver una cosa, tener claro que hay que hacerla, pues hacerla. ¿Qué esperas? O sea, Dios, Eso. Como ahora. Pero ahora estoy muy moderada. Ahora, hasta que hago las cosas, las pienso, las sopeso y no corro. Pero antes, yo quería las cosas para antes de ayer. Siempre he dicho, ¿las cosas para cuándo? Para antes de ayer. Nos vamos entonces a Medina del Río Seco el verano. ¡Qué pelmazo! La María, es que no hay un poquito a venir conmigo, eso Bueno, y entonces, pues yo tenía la urgencia, como yo la vocación la he vivido así, ¿no? Yo hablo de mi experiencia. Saber qué tengo que hacer, saber qué es lo que Dios quiere, saber cuál es el lugar, las circunstancias, dónde, cómo, pues ya hacerlo. ¿Qué voy a esperar yo? Pues tenía que esperar a tener 18 años, porque evidentemente mis padres no me daban permiso. Entonces, cuando cumplí 17, yo pregunté que a qué edad se podía ser carmelita descalza. Me dijeron que según el Código de Derecho Canónico a los 17 años. Yo, ni corta ni perezosa, fui y se lo largué a mis padres. La Segunda Guerra Mundial no fue nada la verdad que se dio en casa. ¡Tú estás loca! Ya decía yo que tanta monja y tanta iglesia y tanto no sé qué no podía acabar bien. Y patatín y patatán. Además, con 17 años no sabes lo que quieres. Tienes la cabeza llena de pájaros. Y yo... Además, yo que no me cortaba un pelo, porque yo ahora lo pienso y digo, lo menos que podía haberme hecho yo delante de mis padres, el disgusto que tienen a callarme, yo ni debajo del agua. O sea, yo arguía todo el rato, ¿no? Pues vosotros sabéis lo que no sabéis lo que queréis, yo sí sé lo que quiero, pues no sé qué quiero igual. Y mi madre, pues bueno, pues me decía que de ninguna manera, que bajo ningún concepto, que nunca iba a entrar en un contexto, nunca, no iré ahora, pero yo ahora es cuando cumplo 18 años, yo más chula que un 8, yo no me cortaba un pelo, mi madre, bueno, me llevaban todos los demonios, claro. Mi padre en ese aspecto era diferente porque temperamentalmente mi padre y mi madre eran muy distintos. Mi hermano todo esto tenía 14 años y estaba cazando gamusinos por la batoca y andando en bicicleta, que era lo suyo. Entonces, de vez en cuando veía que discutía con mis padres y decía, cosas de mi hermano, o sea, pasaba el tema, ¿no? Se pone tal, investigar de qué iba la situación. Y mi padre, que era un hombre muy bondadoso y o sea, con un modo de ser totalmente distinto a mi madre, yo me acuerdo que mi padre, nunca me olvidaré de ese día, me pidió una sola vez, llorando, que por favor no me fuera, que cómo me iba a ir, que
que era para siempre, un convento de clausura, que esto era una cosa horrible, también porque no lo conocían, ¿no? Pero bueno, y que me perdían para siempre, y que por favor no me fuera, y no me fuera, y no me fuera, y no me fuera, y yo, pues, ahora lo pienso, no sé, pues Dios que también en esos momentos te sostiene y te ayuda, y dice yo me tengo que ir, porque Dios me llama y no puedo hacer otra cosa, o sea, nunca viviría en paz y sería feliz si no respondo a esta llamada que siento dentro, ¿no? Y yo me acuerdo que le contesté eso y mi padre ya no me volvía a decir nada más. Mi padre era así, él tenía su dolor dentro, tenía su preocupación, él no tenía que ir fuera, pero no me... Mi madre era, por la mañana, mediodía, media tarde, a medianoche, era, prométeme que no te vas a ir al convento. Y decía, pues me voy a ir, porque no me callaba. Mi padre se iba a decir, no podéis dejar ya esa discusión, por favor. Y la mi madre era, júrame que no te vas a ir. Sí, hombre, encima jurándolo, ni hablar. Yo no juro, y menos una cosa que no pienso cumplir. Así que nada, que se te meta en la cabeza que yo me voy a ir al convento. O sea, yo era peleona, ni bajo del agua, ¿no? Y cuando ya llegaron los meses, el mes previo, el mes de mayo del 88, que ya iba a cumplir 18 años, mi madre se olía lo que iba a pasar. Porque yo veía que cada vez que yo planteaba la situación se montaba un pollo en casa, pero pollo, pero al acabar todos discutiendo, mi madre llorando, yo enfadadísima llorando en otro rincón, mi hermano se largaba directamente por ahí de paseo, mi padre diciendo, pero que os calléis, no era un pollón. Entonces esto solía suceder todos los sábados a mediodía, cada vez que yo planteaba algo. Entonces me acuerdo que mi madre, la pobre, que se daba cuenta de que no me iba a poder parar, efectivamente, pues fue al colegio a ver a esta monja que os digo y a pedirle, llorando, que se me lo contó después ella, de que me convenciera de que no fuera a convento. Y esta la miró y me dice, y tú la has traído al mundo y pretendes convencer a tu hija de algo. Muy bueno. Mira, habrá que dejarla que se vaya. Pero no puede tener vocación. Y ella decía, sí puede tener vocación. Otra cosa es que me veían muy joven y pues muy así, ¿no? Pero decía ella, vocación sí que puede tener. Y además un convento de clausura, ¿sabe usted lo que es? Y decía ella, pues hombre, sí, ella me lo dijo. Ella no me dijo que no viniera, pero sí tenía miedo porque me decía, ¿tú sabes dónde vas a ir? Tal y como tú eres, un convento de carmelitas, está muy lejos. O sea, una serie de... Eres muy joven, espera un poco, vete un poco más adelante. No, yo cuando cumpla 18 años me tengo que ir. Pero espera un poquitín, no, porque mira, porque se me está pasando la vida sin entregársela a Jesucristo. Y ya le dije a mi madre, mira, la tenemos que dejar que se vaya, y lo peor que puede pasar es que no pueda con esa vida, que, o sea, que vuelva. Pues bueno, pues cuando vuelva, pues ya retomará su vida, estudiará ahora lo que quiera, porque yo tenía 18 años, decía San Margarita, si pierde un año o dos tampoco se va a acabar la vida. Pues ya está, no pasa nada. Pero que vaya, porque si no, no vamos a acabar nunca aquí este follón, ¿no? Y entonces ya mis padres dijeron que bueno, que tal, que estudiara magisterio, que solo eran 3 años. 3 años de mi vida estudiando una cosa que no me va a servir nunca para nada y que no me interesa un pito. No. Entonces yo, haciendo un acto heroico, les dije que bueno, que me quedaba con ellos hasta septiembre, hasta el final del verano. Hombre, hasta el final del verano, porque es muy poco tiempo, porque no sé qué. Y ya San Margarita me dijo, sí, quédate con tus padres hasta el final del verano. Y al final del verano me dijo, te prometo que yo te acompaño, hablo con mis superiores para que me dejen unos días, y te acompaño yo personalmente a Valladolid, que te llevo a la mina de Río Seco, te lo prometo. Y yo de San Margarita me fío, de mi madre ni un pelo en ese sentido, ¿no? Pero de ella sí. Y entonces, pues nada, yo dispuesta a pasar el verano en casa. Pero claro, todo el mes de mayo era, ay, ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué no nos quieres nada? Y yo, también que mes de mayo, ay, todo el tiempo llorando, no sé qué. Y mi madre venga a comprarme blusas, pendientes y diademas. Y yo decía, pero mamá, que no me compres más cosas. O sea, y dejé un guardarropa lleno. La mitad no los prende porque no me dio tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que directamente, yo cuando... Pero eso lo había hecho muchos veranos porque era muy cómoda, era muy poco coqueta y muy cómoda. Entonces yo cuando llegaba el verano me cortaba el pelo para ir más cómoda a la playa y no tener que andar ahí secándome pelos y historias. Entonces en mayo fui y me corté el pelo, ya hemos ido generalmente. ¿Por qué te has cortado el pelo? Porque yo tenía una melenita y tal, lo corto normal. Pues porque para bañarme y para todo pues es mejor, y porque además hace calor, y porque además me lo corto muchos veranos, se acabó. Bueno, y entonces todas eran dificultades. Y yo llegué a un momento en que comprendí que nunca iba a salir de casa si esperaba que mis padres se calmaran. Entonces llamé a las monjas y les dije, ¿sabéis qué?
que si me admitís, el día 4 estoy ahí. Y el día 3 cumplí 18. Pero ¿cómo vas a venir? Ah, no, es que no pienses. Y tus padres, digo, es que no les pienses decir nada, se lo pienses decir cuando ya esté en el convento, porque es que sin esto no se acaba nunca. Era pelearnos todos los días y era todo el rato. Entonces, así lo hice. Cumplí 18 años el 3 de junio y el 4, pues tenía 18 años y un día, que es lo que manda la ley. Pues me marché. Y salí de Bilbao y llegué a Medina de Río Seco como a las 3 de la tarde, ¿no? Y cuando entré en clausura, bueno, ya lo sabía la mujer, lo primero que fue llamar por teléfono a mi padre, claro, porque mi hermano, me levanté y a las 9 de la mañana salí de casa con la guitarra y mi DNI, porque lo único que tenía mío era la guitarra. Todo lo demás, y el DNI que también era mío, lo demás, dije, llevaba lo puesto en la guitarra. Y mi hermano me ve y me dice, ¿a dónde vas? Estaba con el pan en la tostadora, el hombre muy emocionado para que no se le quemara la tostada, parece que lo estoy viendo en pijama. Y yo dije, a la parroquia, y me marché y salí, ¿no? Entonces fue lo último que dije al salir de mi casa, una mentira, vamos. Porque a ver, no me podía decir a dónde iba. Y entonces, pues cuando llamé, me acuerdo que mi padre fue que cogía el teléfono. Hija, ¿pero dónde estás? Que son las 3 de la tarde y te estamos esperando para comer. Y yo, pues... No me esperéis porque es que estoy en el convento y no voy a volver. Y claro, mi padre no contestó, se quedó sin habla, no dijo nada y le pasó el teléfono a mi madre. Y mi madre fue, ¡vuelve a casa el día 20! Y volvieron a hacer, ¿no? Y yo, pues no, bueno, lo siento mucho, pero va a ser que no voy a volver a casa inmediatamente porque ya estoy aquí para las 15. Y total, que bueno, dije, bueno, mamá, cuando te tranquilices, pues ya hablamos, ¿no? ¿Cómo que pobrecitos? ¡Vecina! Cuando te tranquilices ya hablamos, bueno, porque no os habéis visto en esa situación. Vosotros lo habéis tenido muy fácil cuando os han apoyado siempre en vuestra vocación. No sabéis lo que es tener que... Padre, te les han colgado. La propia... No, pero lo puedes comparar. La propia vocación contra viento y marea. No sabéis lo que es tener que pelearse con el mundo entero porque todo el mundo te dice que estás loca. Claro. Y entonces yo dije, no, es que además yo dije, aquí o corto y rasgo o no acabamos nunca, porque era un sufrimiento continuo. Entonces dije, que dar un tirón y acabar de una vez. Como cuando te tiran el esparadrapo que te depilan, pero es que si te van quitando pelo por pelo, pues dice que tiren de una vez, ¿no? Pues así. Y luego pues fue un acierto porque después ellos han reconocido que si no lo hubiera hecho así, nunca hubieran tenido valor de llevarme al convento. Entonces todavía estoy yo allí convenciéndole con 43 años. No. Sobre todo que a mí se me estaba pasando la vida sin entregársela a Jesucristo y a mí esto me tenía seriamente preocupada. Y entonces pues a partir de ahí, pues empecé mi vida en el convento, que fue acorde a mi edad, situación y condición. A ver, tú entras en el convento y el cambio entonces, vamos a ver, ahora hace mucho cambio, pero entonces en algunas cosas fue más. Primero, porque yo en una comunidad donde eran muchas hermanas mayores, no había nadie de mi edad. La persona más joven tenía la edad de mi madre. Yo dejé a mi madre con 43 años y la persona más joven del convento tenía 42. Yo tenía 18 recién cumplidos y luego los usos y costumbres de un convento de carmelitas descalzas, las constituciones de 1990, pues no me voy a poner a contarse aquí ahora, pero son un poco peculiares en algunas cosas, ¿no? Entonces el cambio sí es muy chocante en muchas cosas y a mí había cosas que yo no las entendía. Pero yo sí que tenía claro una cosa, que yo había ido allí para ser de Dios, para estar con Él. Y yo decía, bueno, pues si tengo que pasar por el fuego, pasaré, pero mi vocación es mi vocación y no se cuestiona. Entonces, bueno, pues aquello era... Lo que pasa es que Dios siempre me concedió la gracia de ver el lado divertido de las cosas y yo me lo he pasado muy bien en el convento. Yo no puedo decir que haya... no. O sea, ha habido cosas que me han costado mucho, ha habido momentos también no al principio, sino a lo largo de estos 25 años de muchísima cruz, de mucho sufrimiento, pero tengo más en mente y recuerdo más las cosas agradables vividas y las bonitas que las negativas, ¿no? Y os puedo decir que aunque había momentos en que he sufrido mucho, nunca he dejado de ser feliz por eso, ¿no? Y nunca he dudado de que estaba haciendo lo que tenía que hacer y lo que el Señor quería de mí. Entonces he sido feliz y he tenido fortaleza porque Dios me la ha ido dando, ¿no? Para todo. Yo me lo pasaba muy bien, lo mejor que podía. Y aprendí lo bien que se lo puede pasar uno solo cuando no tienes con quién. Se acabó. Entonces no he tenido mayores problemas. No voy a contar pormenores porque hay postulantes y no puedo dar ideas, pero yo soy una universidad que hacía muchísimas
travesuras, pero muchísimas, porque me aburría mucho, estaba yo allí solita. ¿Te aburría mucho? Por ejemplo, no, porque hacía por no aburrirme, pero claro, si hubiera sido la típica... Fotos de vuestra, puedes contar lo que... Barbaritos. Aquí no hay personas, solo hay vatos, puedes hacerlo. Ya, pero ya me empiezan a pedir a pornis y perequitos. No. Bueno, yo me lo he pasado muy bien y he sido muy feliz. Eso es lo que ha habido momentos de sufrimiento, pero en general puedo decir que he sido feliz desde el día que llegué. Y nunca jamás me he arrepentido de lo que he dado. Otra cosa es que es verdad que tú entras en el convento y estás físicamente en el convento, ¿no? Pero no entras en el convento y ya eres monja, ni mucho menos, ¿no? Yo nunca había visto a las monjas porque nunca pude ir, solamente había hablado con ellas por teléfono, nunca pude visitarlas antes, entonces aquello sí que fue salir de la casa de mis padres sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía, ¿no? Que dice nuestro padre San Juan de la Cruz, porque yo no sabía dónde iba, no sabía qué me iba a encontrar, pero es que yo iba porque Jesús me arrastraba, o sea, era, la fuerza de la llamada era tal que no podía hacer otra cosa. Entonces, cuando llegué, fue muy graciosa la anécdota de la llegada. Resulta que yo les había mandado unas fotos porque por correo normal, porque entonces tampoco, es que estamos hablando de 25 años que no había correo electrónico, no había Facebook, no había chat, no había teléfono móvil, no había nada. Entonces era o el teléfono de los del cable, que no te podías ir muy lejos porque no daba el cable, o correo ordinario, que no había otra cosa. Hemos vivido así. Entonces yo por correo ordinario y unas monjas les escribía cartas. Ellas no me podían escribir a mí porque si llegaba una carta de un convento a mi casa se podía llamar la de Troya y los troyanos, con lo cual pues era un poco complicado, pero yo les había enviado a ellas pues unas fotos mías. Tenían, lógico, no querían verme siquiera en foto. Oye, yo nunca he sido muy fotogénica, pero tampoco es para tanto porque resulta que llego al convento, se abre la puerta, me abraza, no sé qué. Abrió la puerta la Madre María Francisca, la portera, la Madre María Dolores, y claro, yo entré y seguía abrazando a las hermanas que estaban un poco más adelante y detrás de mí cerró la puerta y oigo, lo primero que oigo, nada más entrar, es, pues no es tan fea. Me dieron que la devolví y dije, pero bueno, esto fue el concurso en este examen de Miss Universo o algo así, ¿no? Pero bueno, aparte que, bueno, ellas, pobrecitas mías, tampoco ya serán, vamos para echar cohetes, ¿sabes? Claro, normalitas y algunas tías feitas, ¿no? Porque ya, patillas, viejitas, en fin, con todo el respeto. Pero digo, pues no es tan fea. Y yo decía, pero bueno, pero no la devolví, pero ¿de qué van estas, no? Eso fue lo primero que me pasó, pero nada, yo es que más guapa que todas ellas, seguro. Hombre, y yo lo de la autoestima no tengo problema, la verdad, porque voy a decir mentira. Yo soy fuerte y yo soy la mejor, lo tengo súper claro. Es genial, me lo está contando. Dice, yo no fui, fue la hermana María. Dice, pero ¿cómo se puede decir eso? No, fue la madre María Ángeles y la hermana María Luisa. Sí. Pues no es tan fea, mi hermana de pues anda, la hermana María Luisa tenía 86 años, calcular cómo estaba la pobre. Pues como una ciruela pasa y decir no es tan fea, pues hombre, hermana María Luisa, por mal que estemos, tengo 18, no 86, ¿no? Pero bueno, total que aquello fue, al principio, pues eso, tú te das cuenta de que estás en el Carmelo. Yo llegaba sí, porque eso es normal, ¿no? Idealizas muchas cosas, es normal que tú idealices. Yo llegaba al convento convencida de que Santa Teresa se iba a quedar así, tamañita al lado, porque yo es que aquí así, vamos, hombre, la santidad iba a inventar la 17ª morada porque la 7ª me va a quedar a mi chica, ya, o sea, una cursa. Y claro, luego vas viendo en el día a día, sin grandes cosas, pues que estás muy lejos del ideal que traes, que el ideal es efectivamente un ideal y hay que desidealizar y pisar la realidad, y que la realidad en la que vives pues no es el cielo con ángeles, arcángeles y todo, ¿no? Sino es la tierra y con seres humanos con la mejor voluntad de caminar hacia la santidad, pero humanos limitados, y que las cosas dan de sí hasta donde dan. Entonces, pues bueno, pues poco a poco te vas poniendo en la realidad de lo que es la vida que te ha tocado vivir, ¿no? Y yo recuerdo que la desilusión más grande que yo me llevaba en el convento, la más grande con diferencia con todas las respecto a todas las demás desilusiones que te pueden dar en la vida, fue la que me llevé conmigo misma. Cuando de pronto descubrí que yo no era super Olga, super guay, sino la pobre Olga que chiripa estamos de pie, ¿no?
Pues bueno, lo grande de todo este descubrimiento es que soy muy poca cosa, pero soy amada, Dios me quiere y por eso estoy aquí y me quiere muchísimo. Y yo la verdad que me he sentido muy querida en la comunidad desde el día que llegué. Yo las he querido mucho también, eso es verdad, no me hice problema, porque yo ahora lo pienso y dices, con 18 años recién cumplidos, integrarme en una comunidad en 1988, que eran mucho más cerradas todas las comunidades que ahora por muchas razones, pues podía haber sido complicado para mí. No lo fue. Esa gracia de Dios la tuve, ¿no? Fui muy feliz desde el principio, me adapté a todo enseguida y ya os digo, yo me lo pasaba bien. Si lo veía chungo, pues me subía a un árbol. Cuando yo no podía más, me subía a un árbol. Y un día me acuerdo que me subía en el árbol, me subí en un olivo. Y yo normalmente subía bien y bajaba bien. Pero aquella vez subí y no sé qué pasó, que no había manera de bajar. Y decía, ¿dónde he puesto los pies para subir? Yo en el olivo, mirando a ver por dónde, si he debido pisar ahí, y ahora ¿por qué no puedo bajar? Porque yo miraba y me daba tal pánico, además ya tenía hábito, porque de postulante fue más fácil, con el hábito, aquello se complicó porque el hábito que llevábamos antes era de la mano gorda, pesaba un montón, entonces ya subirte al árbol ya era convenio, bajar sin tratarte. Entonces ya decía, pues si he subido, tengo que bajar, y de repente oigo a lo lejos, ¿han visto a la novicia? Y yo, la novicia, tiene que bajar del árbol, la novicia tiene que bajar del árbol. Y ya, no sé quién le dijo a la ventana, nuestra madre está en un árbol. Y yo decía, Dios, chivatas. Total, que llega nuestra madre y yo allí subí en el árbol. ¿Pero cómo se ha subido ahí? ¿Pero cuántas veces le tengo que decir que no se suba? No, nuestra madre, si no he subido yo, es que subieron las piernas. Yo no podía remediar. Y entonces el resultado era cómo me bajo. Pero bájese de ahí, digo que es que no puedo bajar, nuestra madre, que ha subido y ya no sé cómo se baja. Pues tráiganme una escalera, pero ¿cómo te digo que una escalera? Pero yo dije, porque no me había pasado, normalmente si subía luego bajaba, pero esa vez me quedé como bloqueada y no bajaba. Y entonces llega la hermana Ana María, con todo el mundo, y me dice, a ver, ponga el pie ahí. Y así, hombre. Y me quedo aquí arriba hasta que digo, que venga Miguel a la escalera, me pego un paracaídas, pero yo ahí no pongo el pie. Que sí, que confío en mí, digo, que confío muchísimo, pero yo ahí no pongo el pie, vamos, ni de broma. Bueno, así está. Que yo vivía pues muy feliz, la verdad que vivía muy feliz. Para mí fue un descubrimiento y una tarea muy bonita hacer de la comunidad mi familia, porque efectivamente tú cuando llegas al convento no quieres a las monjas igual que cuando llevas 3 meses, igual que cuando llevas un año, pues por una razón muy simple, porque al principio no las conoces, no las puedes sentir tuyas, ¿no? Ni propias. Y entonces para mí fue todo un descubrimiento ver que los vínculos que Dios pone en el corazón, los vínculos del espíritu, muchas veces son más poderosos incluso que los de la carne y la sangre, ¿no? Porque llega a querer a las monjas muchísimo, muchísimo, y las quiero muchísimo, muchísimo, ¿no? Y llegar a ver que mi familia es, o sea, una cosa es que te lo digan en teoría, otra cosa es que lo llegues a hacer vida y que de verdad sientas que tu familia es tu comunidad, tus hermanos, ¿no? Eso fue una de las cosas más bonitas del tiempo de noviciado, hacer realidad eso, aprender que es hija de Santa Teresa, porque bueno, anda que yo no me había montado bolas mentales en la cabeza de lo que era ser hija de Santa Teresa y un montón de ideales, y lo fui aprendiendo con el tiempo. Y luego pues lo más bonito quizá es que ese Dios que te ha llamado y que te ha traído se te va haciendo cada día más íntimo, más íntimo, más íntimo, más tuyo, que llega a ser pues no Dios, no Jesús, sino una realidad en la que tú vives. Entonces no puedes vivir sin Él porque vives en Él. Es como, pues eso, la atmósfera en la que tú te mueves, en la que tú respiras, es Dios. Se te llega a hacer tan sumamente íntimo, tan sumamente tuyo, que la vida entera es Él. O sea, no... A ver, os voy a decir, a ver si lo sé decir, porque puede sonar a presunción y no quisiera parecer presuntuosa, no, porque cualquier cosa buena que haya habido en mi vida es de Él, no es mía, ¿no? Es Él que la ha hecho, pero por ejemplo, cuando a veces había charlas o pláticas o ponencias en plan espiritual sobre la presencia de Dios, lo que es estar en presencia de Dios y vivir en presencia de Dios, un rollo pelotero, y yo decía, pues anda que no es complicado todo esto que cuentan, ¿no? Y yo decía, yo no necesito hacer actos para estar en presencia de Dios o esto de avivar la presencia de Dios, no sé, porque yo veía que todo el mundo escuchaba aquello con mucha atención, todo el mundo quería ponerse manos a la obra, y yo siempre he tenido
la sensación, no, la seguridad de que es que yo no necesito hacer nada de eso porque yo vivo con él siempre, estoy en él siempre, entonces como que no entiendo que uno pueda desconectar un rato y tenga que volver a conectar. Entonces yo decía, pues bueno, si alguna tiene problemas de conexión, que aprenda esto de la presencia de Dios y haga esos actos que dicen y todas estas cosas, si lo necesitan. Pero yo nunca he sentido esa necesidad, o sea, yo recuerdo que la primera vez que leí en Santa Teresita que ella decía que nunca había estado 3 minutos seguidos sin pensar en Dios, yo dije, ¡hala! Madre mía, ¿cómo se hace eso, no? Y yo os puedo decir, hombre, pensar, no sé si es el verbo adecuado para definir lo que yo vivo normalmente, pero yo puedo decir que efectivamente yo nunca puedo estar sin él. O sea, sí, cuando dicen, es que no sé qué me distrae de Dios, a mí no me distrae de Dios nada. O sea, no lo digo en plan de que guay estoy, que estupenda, pero es que es la realidad, como que no sé, no me sé sin él. Entonces cuando me dicen, es que la presencia de Dios, digo, pues porque la busque el que la necesite. Yo es que vivo continuamente con él. Yo no necesito hacer algo para vivir la presencia de Dios. Entonces yo, cuando escucho esas cosas, digo, joder, o una de dos, o estoy elevadísima o soy más tonta que Abundio. Entonces, por eso yo me lo pone todo fácil, porque no... Como que no entiendo esa necesidad, ¿no? De vamos a renovar la presencia de Dios. Digo, ¿qué renovar? Que a mí no se me ha hecho vieja, ¿para qué la voy a renovar? O sea, no sé, es algo actual, vivo, real, ¿no? Jesús está ahí y está conmigo, es en mí siempre, entonces como que no entiendo estas cosas. Y eso es algo que yo creo que es lo más grande de mi vida, ¿no? Cuando me dicen, ¿qué es lo mejor de tu vida? Pues Dios. Pero no por decirlo en plan, no, es el vivir así con Él, ¿no? Y esa es la vocación, y ese es el llegar, y esa es la plenitud. Y antes ha dicho Sonia una cosa que yo me he sonreído, pero dije, bueno, todos pensamos lo mismo en un momento de la vida, ¿no? En mis primeros años de vida religiosa, cuando me decían si me costaba la pobreza, y decía, no. Bueno, hombre, sí, hay cosas que te gustaría tener y no tienes, pero bueno, pues también me pasaba cuando estaba con mis padres y no tenía voto de pobreza, que quería ciertas cosas y no las tenía. Por ejemplo, ir al teatro este que te he dicho, nunca llegué ahí, porque no tenía voto de pobreza, pero no. La obediencia, pues bueno, sí hay cosas del voto de obediencia que te pueden costar más o menos, o en determinados momentos, ciertas cosas, pero tampoco ha sido traumático, ¿no? La castidad, pues tampoco. Entonces me decían, ¿qué es la clausura? ¿Estar en un sitio sin poderte mover? Pues hombre, hay momentos en que sí me hubiera gustado hacer tal cosa o ir a tal sitio, pero tampoco era lo que me gustaba. Entonces me decían, entonces, ¿qué es lo que más te ha costado de la vocación? Y yo decía, pues lo que más me ha costado de la vocación, la renuncia más grande que le he tenido que ofrecer al Señor y que le he ofrecido con verdadera alegría y verdadero gozo, es no poder ser mal. O sea, eso era como... Y de hecho yo veía a un niño y todos los ojos me hacían chispitas, y yo ahora mismo veo un niño y lo pueden decir, el padre lo dice muchas veces, dice, ¿tú a ti qué te pasa? Que ves un niño y pierdes más tu padre detrás del niño como el burro con la zanahoria. Pues sí, yo veo un niño y a mí un niño me atrae poderosamente. De hecho, a mí si hay un niño me importa un pito de los mayores, o sea, no tengo que yo quedar con nadie, a mí que me den un niño y que me dejen en paz, todo lo demás, pues porque es algo que tengo como muy dentro de mí, pero lo he tenido siempre, ¿no? Pues esa ansia de maternidad tan profunda. Entonces, pues bueno, fue lo que más me costó, ¿no? La renuncia mayor. Pero, pues bueno, pues dentro de la vocación y con alegría y con gozo, pues te lo entregas al Señor, y si en algún momento te duele esa renuncia, y después también tengo el gozo de ofrecerte esto que me cuesta particularmente, pero te lo doy porque eres tú, que a otro no se lo daría, ¿no? No le ofrecería este. Y siempre he tenido una intuición, pero otras cosas que no sé bien por qué, pero lo he tenido ahí, de que al final eso también iba a quedar colmado y de alguna manera no iba a vivir con ese ahí siempre, ¿no? Y así ha sido. Porque yo ahora mismo, una de las cosas que vivo con mayor intensidad es mi maternidad con respecto a todas, y no solo a las monjas, ¿no? Sino a muchas personas que de alguna manera llevo mi corazón, llevo dentro de mí y me siento madre y acuden a mí como madre. O sea, una de las cosas la única cosa así bonita y guay y estupenda de ser priora es que me llamen madre. Porque no es mal, la verdad, como que no me hace mucho la pena. Pero porque es algo que yo tengo muy dentro. Entonces, cuando hemos empezado también este camino nuevo, esta rama del Carmelo nueva, este brote nuevo, una de las cosas, porque bueno, en Roma nos pidieron que escribiéramos un proyecto de ley, no unas constituciones, algo de lo que queremos vivir, pues una de las cosas que escribí con mucha insistencia es que nosotras seamos muy madres las unas para las otras, ¿no? Ser muy madres las unas para las otras y ser ante todo muy madres
con todo el que se acerque. Y claro, cuando lo di a leer, al principio las monjas decían, a ver, explícanos esto de muy madres, porque suena, te choca, ¿no? Que somos hermanos, no, muy madres. ¿Por qué? Pues porque, hace poco lo decía, ¿no? A las hermanas, nadie ama como a una madre, nadie. O sea, ni un padre, ni un hermano, ni un hijo, o sea, la persona más fuerte del mundo es una madre. O sea, la fortaleza que tiene una madre, lo que una madre es capaz de hacer, no lo puede hacer nadie más que una madre, ¿no? Y entonces, querernos unas a otras, pues, pero no querernos como hermanas, porque entre hermanos puede haber muchas cosas que no son salvables, pero una madre disculpa lo que es incapaz de disculpar el resto, si una madre lo disculpa, ¿no? Entonces yo dije, nos tenemos que querer como nos quiere, como una madre quiere a sus hijos, no como hermanas, sino siendo muy madres las unas para las otras, ¿no? Entonces he descubierto, ya lo intuía, porque cada vez me ha sido dado ahondar más y más y más en ese misterio de la maternidad espiritual, del ser madre de verdad de muchas personas y tener la posibilidad de amar como ama una madre, con la fortaleza y el coraje de una madre, dando la vida como una madre, sufriendo como sufre una madre, y olvidando y perdonando como perdona una madre, ¿no? Al final llegas a la conclusión de que Dios es padre y madre. Santa Teresita lo dice, Dios es padre y madre, ¿no? Y esa vivencia de la maternidad, como que cada vez me faltaba ese ay, y Dios es tan bueno que también me lo ha dado, ¿no? Entonces como que me siento pues muy llena y muy feliz. Otra cosa es que luego no sea una buena madre, intento ser una buena madre, pero bueno, sé que dejo mucho que desear en muchas cosas, pero el deseo, la voluntad es esa, ¿no? Es ser una buena madre. Y yo creo que eso es lo que tengo que decir, no sé, tengo que decir más cosas. No.